tema de la correcta interpretación de la palabra, ¿no? Y son dos materias que nos van a servir para siempre, dos materias que nos van a estimular y nos van a ayudar a estudiar la Biblia, ¿no? Por lo menos a mí, en su momento, estas materias me ayudaron mucho a entender la importancia de estudiar la Biblia, ¿no? No solamente de leerla, sino de, de profundizar la palabra, ¿no? Entonces, bueno, lo que vamos a estar viendo en este... A ver, hay un micrófono abierto ahí. El de Flor y Nico. ¿El de Flor puede ser? Flor, el tuyo me parece. Ahí está. Lucio me quería saludar seguro. Bueno, lo que les decía es que vamos a estar tocando 6 temas en esta materia. Para comenzar, bueno, la primera tiene que ver con un poco lo que vimos ya, ¿no es cierto? El tema de ver el propósito de la materia, que tiene que ver con justamente aprender, ¿no es cierto?, a preparar una enseñanza, un mensaje, o un sermón, o una predicación, como quieran llamarle, y el propósito es hacerlo de una manera ordenada, ¿no es cierto?, de una manera bien prolija, porque un poco, yo no sé si ustedes pueden llegar a entender lo que hacemos nosotros, porque nosotros no estamos enseñando como en una escuela secular, por ejemplo, ¿no? Que uno agarra un libro de historia y enseña historia o geografía o matemática. Nosotros estamos transmitiendo, ¿no es cierto?, algo que es demasiado importante, que es la palabra de Dios, ¿no es cierto? Y es la palabra de Dios que Dios reveló al hombre y que el Señor quiere que nosotros se la compartamos o revelemos a la parte de la humanidad que todavía no conoce la palabra. Entonces, es muy importante que entendamos que para poder predicar o para poder enseñar la palabra, tenemos que prepararnos bien, porque esto no es algo, digamos, secular, sino que es algo demasiado importante para que nosotros lo tomemos en serio, ¿no? Y con mucha responsabilidad. Por eso yo me acuerdo cuando estaba estudiando hermenéutica, que es la otra materia que vamos a ver después, yo me quedé impactado, ¿no? Cuando empecé a entender que había distintos tipos de interpretación de la Biblia, ¿no es cierto? Que, por ejemplo, los testigos de Jehová tienen una interpretación simbólica de la Biblia y por eso no creen en el cielo, no creen en el infierno. Bueno, hay un montón de cuestiones que ellos no creen porque entienden que la Biblia no es literal, sino simbólica. Y hay otros que interpretan alegórico místico, ¿no es cierto? Hay otras interpretaciones que son alegórica mística. Y bueno, y nosotros interpretamos de manera literal, ¿no es cierto? Respetando todos los géneros literarios que tiene la Biblia. Entonces, cuando uno empieza a investigar y empieza a estudiar con más detenimiento la palabra, ahí uno empieza a ver que hay figuras literarias que uno tiene que conocer, porque no es lo mismo un símil que una parábola o que una comparación o que, bueno, una sinécdoque. Entonces, esos géneros literarios que tiene la Biblia también necesitamos nosotros entenderlos para poder interpretarlos correctamente, ¿no es cierto? Por ejemplo, bueno, el Señor hablaba y bueno, utilizaba las hipérboles y todo eso. Y entonces es muy importante que por lo menos tengamos una base, no digo muy profundo, pero una base como para tener una idea más acertada de cómo interpretar la palabra, ¿no? También yo sé que ustedes saben, porque muchos de ustedes han estudiado conmigo tantos años que ya conocen, pero sabemos que tenemos, por ejemplo, los libros que son los primeros 5 libros de la Biblia, que son llamados la Ley, la Torá, el Pentateuco, ¿no es cierto? Después tenemos los libros históricos, los libros poéticos, los libros proféticos, tenemos también la historia de la iglesia, los libros biográficos, las cartas apostólicas y también Apocalipsis, que es otro libro profético. Y entonces cada libro debe ser interpretado, ¿no es cierto?, correctamente.
Por ejemplo, si yo estoy leyendo un libro histórico, tengo que interpretarlo como histórico. Ahora, si estoy leyendo un libro profético, tengo que interpretarlo como profecía. Es una palabra profética. Uno apunta para atrás, el otro apunta para adelante, ¿no es cierto? Y bueno, todas esas cuestiones son las que quiero que vayamos aprendiendo, que nos van a enriquecer y nos van a ayudar a amar más la palabra, ¿no? Más la palabra, que es tan importante. Ahí estuvimos viendo con respecto al propósito, ¿no es cierto? Ustedes estuvieron viendo, bueno, ahí el significado etimológico de la palabra homilética, que no lo vamos a repasar porque ya lo vieron, pero hay un texto bíblico que sí lo quiero mencionar, que es el de 2 de Timoteo 2:15, un texto que nos dice algo muy importante, ¿no? Cuando dice el apóstol Pablo, está escribiéndole a Timoteo en la segunda carta que él escribe, él le dice algo muy, muy importante. Le dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Bueno, es un texto realmente muy profundo, ¿no? Lo primero que le dice que debe hacer algo diligentemente, o sea, tiene que ser algo con urgencia, algo que no puede esperar, ¿no? Y lo que tiene que hacer él urgentemente es presentarse delante de Dios como un obrero aprobado. Por eso, digamos, la palabra está hablando acerca de la importancia, ¿no es cierto?, de la aprobación del obrero. O sea, todo el mundo puede predicar la palabra. De hecho, el Señor mandó a que todos prediquemos, pero la verdad es que la palabra puede ser efectiva o no puede ser efectiva. La palabra puede transformar vidas o no puede hacer nada, porque depende, ¿no es cierto?, cómo esté el predicador o el maestro. Muchas veces, ¿no es cierto?, el predicador o el maestro no está bien preparado o no está bien, digamos, como dice acá, aprobado, ¿no es cierto?, para poder desarrollar esta tarea tan importante que es la de predicar no nuestra palabra, sino la palabra de Dios. Y por eso yo creo que para mí siempre ha sido de mucho temor, ¿no es cierto?, cada vez que me tengo que parar delante de ustedes para enseñarles, o cuando me paro en un púlpito para predicar. Es más, le decía a Marita que estaba nervioso ahora, hace un ratito, y yo digo, ¿cómo me voy a poner nervioso después de tantos años? Pero estaba como ansioso, como nervioso, y le digo, no sé qué me pasa, y me dice, tranquilo, dice que vos conocés la materia, ¿sabés? Le digo, sí, pero no sé qué me pasa, pero es como que la responsabilidad de saber que estoy enseñando algo que trasciende lo, digamos, lo natural, ¿no es cierto?, sino que es algo espiritual que puede generar en ustedes algo muy hermoso, que es la motivación, ¿no es cierto?, de prepararse y de conocer la palabra para poder bendecir a otros y ministrar a otros. Entonces eso, bueno, es lo que me genera todo ese ruido adentro, ¿no? Pero Pablo está hablando de estar aprobado, por eso la segunda clase vamos a hablar del predicador, predicador o maestro le vamos a llamar, ¿no es cierto? Y vamos a estar hablando acerca de cualidades. ¿Se acuerdan aquellos que estuvieron en la escuela bíblica? Que hemos dado muchas veces las cualidades de los maestros, ¿no es cierto? Hemos estado enseñando sobre ese tema y bueno, vamos a estar viendo cualidades del predicador, ¿no es cierto?, espirituales y morales, cualidades naturales también y cualidades que tienen que ver con la educación, con la educación también, cómo nosotros debemos tener en cuenta algunas cosas que tienen que ver con la educación para poder mejorar y tener más excelencia en lo que estamos haciendo. Así que Pablo dice que tenemos que hacer algo diligentemente, con urgencia. Dice que tenemos que estar aprobados, o sea, presentarnos delante de Dios, y eso es lo que estuvimos viendo en la primera clase, ¿no? Algunas de las cosas que vimos como para prepararnos, para estar pensando en lo que queremos enseñar. Una de las cosas que decíamos es que tenemos que pasar tiempo con Dios, tenemos que
que pasar tiempo con el Señor y con la palabra, ¿no? Y luego dice, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Bueno, un obrero que se avergüenza es alguno que no está haciendo las cosas bien, ¿no? Normalmente Pablo dice, bueno, tiene que presentarse como un obrero que no tenga de qué avergonzarse. Yo, si me presento delante de Dios, ¿qué me puede avergonzar a mí? Por ejemplo, yo soy un predicador, ¿no es cierto? Y me pongo delante de Dios para decirle al Señor que me dé inspiración, que me dé palabra, que me dé una revelación. Y yo quiero hablar de un tema que no estoy poniendo en práctica. O quiero enseñarle a la iglesia algo que yo no estoy viviendo. O que nunca experimenté yo. Entonces como que no está... Eso me puede hacer sentir mal porque Dios sabe exactamente cómo está mi vida, ¿no es cierto? Dios conoce cómo está mi vida, Él sabe en qué condiciones estoy, si hay algo oculto en mi corazón, si yo quiero enseñar algo que no estoy practicando, en realidad, a veces yo le digo a la gente, no sé, quiero hablar acerca del amor y yo no amo, o quiero hablar del perdón y yo no perdono, y entonces es como que eso delante de Dios, Dios lo ve, ¿no es cierto? Entonces cuando yo enseño no soy efectivo en lo que enseño. O sea, yo puedo hablar todo el día acerca del amor, pero si yo no practico el amor, entonces muy difícil es que Dios pueda usar mi vida para poder bendecir la vida de las demás personas. Por eso Pablo dice que tenemos que presentarnos como obreros que no tenemos de qué avergonzarnos, ¿no? De tener esa seguridad de que la tarea que vamos a realizar es tan importante que nosotros tenemos que estar preparados, bien preparados para poder realizarla como el Señor quiere. Y al final dice que usa bien la palabra de verdad, usa bien la palabra de verdad. Y entonces, bueno, sabemos que hay muchos que usan mal la palabra, lamentablemente sabemos que hay muchos que usan mal la palabra. Ahí estábamos viendo los dos grandes errores, ¿no? Esos dos grandes errores que decíamos, uno de ellos, ¿no es cierto?, las ideas falsas, ¿no? De que, bueno, algunos piensan de que metiendo el dedo en la Biblia nomás que no hace falta prepararse, ¿no? Que no hace falta prepararse, que solamente abriendo la Biblia, entonces uno puede ya recibir de parte de Dios la palabra y bueno, ese es un extremo, ¿no es cierto?, que sabemos que no es muy bueno. Yo siempre contaba un chiste que no sé si me voy a acordar bien ahora, pero que me vino a la mente, ¿no? Que uno dice que abrió la Biblia, metió el dedo y dijo, Judas fue y se ahorcó. ¿Se acuerdan? Y entonces después abrió otra vez, metió el dedo y dice, lo que has de hacer, hazlo pronto, le decía. Y entonces, bueno, es un peligro, ¿no? Por eso siempre decimos que nosotros tenemos que prepararnos y para eso estudiamos homilética, porque es el arte, ¿no es cierto?, que nos enseña a preparar correctamente una enseñanza o un sermón. Y lo bueno es que Pablo dice que tenemos que usar bien la palabra y por eso nosotros no podemos, digamos, presentarnos sin haber preparado bien lo que vamos a compartir. Muchas veces escuchamos el otro extremo, ¿no? También, que uno dice, bueno, yo no me preparo y dejo que el Espíritu Santo me dé y Él me guíe y me hable. Y bueno, los dos extremos son peligrosos, ¿no? Yo creo que hay que prepararse. Yo soy, aquellos que me conocen, como decía hoy en el mensaje que compartí, yo decía, ya hasta los nenes de la iglesia saben que voy por el punto 1, paso al punto 2, y aunque no digo punto 1, punto 2, pero ya el mensaje está armado de tal manera que todos pueden llevar el hilo, ¿no?, de lo que yo estoy hablando. Y yo creo que lo que nos tiene que interesar a nosotros cuando enseñamos o cuando predicamos es que las personas que nos escuchan entiendan lo que le queremos decir. Porque a veces pasa que nosotros escuchamos a una persona que habla y la escuchamos media hora, una hora, y cuando termina de hablar
no sabemos lo que está diciendo, no sabemos cuál era el tema, no sabemos cuál era la enseñanza. Y yo pienso que la predicación es como hacer un vuelo, ¿no? En avión. No sé si alguno de ustedes viajó en avión, algunos sé que sí, han viajado en avión, ¿no? Y hay como 3 etapas en el avión, ¿no es cierto? Cuando uno hace un viaje en avión está el momento en que el avión despega, que ese sería como la introducción, ¿no es cierto?, del mensaje. Podemos ponerle, si quieren, para arrancar, podemos poner el título del mensaje, que sería el destino, ¿no? Uno dice, bueno, yo me voy a Cancún. Bueno, Cancún sería el título, ¿no?, del mensaje. Y después cuando uno viaja en avión, cuando el avión sale, es como la introducción. Yo no sé si han tenido la experiencia, cómo uno se agarra, ¿no? Cuando empieza a levantar el avión, empieza a carretear, bueno, uno se agarra un poquito ahí de todos lados y hasta cerramos los ojitos un ratito, oramos, porque estamos ahí esperando, ¿no? Hasta que el avión sale. Y una vez que sale y se estabiliza, bueno, ya estamos más tranquilos, ¿no es cierto? Y el vuelo sería como el cuerpo del mensaje. Y luego viene la última parte, que es el aterrizaje, que también es complicado. O sea que podemos decir que una predicación, una enseñanza, tiene por lo menos tres partes que son muy importantes, que es la introducción, que es el cuerpo del mensaje, ¿no es cierto? Y es la conclusión, podemos decir, que realmente es difícil. A veces nosotros vemos que hay algunos que les cuesta arrancar, ¿no es cierto? Les cuesta arrancar, que no le dan tanta importancia a la introducción del mensaje, pero la introducción es tan importante que nosotros necesitamos llamar la atención de la gente. La gente tiene que captar, o sea, nosotros tenemos que captar la atención de la gente para que nos escuche, porque si no, ¿quién nos va a aguantar después media hora, 40 minutos? Si no logramos captar la atención de las personas en el inicio, por eso uno tiene que preparar bien la introducción, tratar de enganchar ahí a las personas para que nos acompañen en el viaje, que va a ser el desarrollo del sermón o de la enseñanza. Entonces, después también el otro problema es la conclusión, ¿no? Que a veces uno se va por las ramas y no sabe cómo terminar el mensaje. Entonces, por eso ahí hablábamos al principio, en lo que estuvimos viendo, que hay 4 cosas que son muy importantes que tenemos que hacer, y que una era, bueno, estar buscando la presencia del Señor, tener un cuadernito de notas donde poder anotar todo lo que viene a nuestra mente, a nuestro corazón, y poder de alguna manera ir armando material para poder armar la enseñanza o la predicación. Por eso acá Pablo habla de usar bien la palabra de verdad, ¿no? Y yo creo que a eso tenemos que apuntar, a usar bien la palabra. La palabra usar es la palabra trazar. Y la idea de Pablo cuando está escribiendo, ahí es la idea de ¿cómo es? No me sale. Bueno, los que labran la tierra, ¿no? El labrador. ¿Sí? Los que trabajan la tierra, que van con sus bueyes y su arado, ¿no es cierto? Y van trazando el surco, ¿no? Van trazando el surco, y entonces ellos están observando ahí un punto fijo, y entonces llevan el surco derechito, ¿no? Vieron que todos los surcos en las quintas están bien derechitos, ¿no? Entonces ellos fijan sus ojos sobre un punto y hacen que el arado camine, marche derechito. De ahí viene la palabra trazar. O sea, la idea es que no nos desviemos, de que no nos vayamos ni para un lado ni para el otro, sino que tracemos bien la palabra, ¿no? Que tengamos correctamente una interpretación de la Biblia. Así que, bueno, en principio vamos a estar recordando, ¿no es cierto?, estas cosas que son fundamentales. Y como decía, habíamos visto 4 puntos que son muy importantes, que era esperar en Dios, confiar en el Señor, porque
cuando Pablo habla de trazar la palabra correctamente, nos está diciendo que tenemos que conocerla, que tenemos que tener esa claridad, ¿no es cierto?, de lo que queremos compartir. Y bueno, buscar al Señor, fundamental, estudiar la Biblia. Yo doy gracias a Dios que algunos hermanos me compartieron, se están comprando Biblias de estudio. Gabriel se compró una Biblia muy linda, que es la Biblia de estudio teológica. Muy linda Biblia, un poco cara nomás, pero muy linda. Yo me la compré también porque no la tenía y la estuve mirando. Está muy hermosa la Biblia. Pero bueno, tenemos muchas herramientas que nos ayudan, ¿no es cierto?, a poder estudiar la palabra. Y cuando estudiemos hermenéutica íbamos a aprender a estudiar mejor la Biblia, a sacarle más provecho a la escritura cuando la leemos. Yo me acuerdo que le enseñaba a los maestros de escuela bíblica a que tenían que hacerse 3 preguntas cuando leen la Biblia, ¿no? Y una de las preguntas es ¿qué dice? ¿Qué dice la Biblia? La segunda es ¿qué quiere decir? Y la tercera es ¿qué me dice a mí? Entonces esas 3 preguntas son preguntas que nos llevan a reflexionar y a estudiar, ¿no es cierto?, a pensar. Entonces, si uno toma un texto bíblico y se pregunta ¿qué dice la Biblia? Bueno, y allí saca todos los detalles, como hicimos recién, ¿no es cierto?, en el pasaje que leíamos del apóstol San Pablo, que San Pablo estaba hablando ahí acerca de procura con diligencia. Bueno, ahí podemos hacer toda una listita de las cosas que dice la Biblia y después tratar de interpretar qué quiere decir. Bueno, ¿qué quiso decir Pablo con esto? Y tratar de dejar ahí que el Espíritu Santo nos abra la mente, el corazón y podamos nosotros interpretar, porque el Espíritu Santo, ustedes saben que Él es el que conoce la escritura de pe a pa, como decimos, ¿no? Él fue el que desde el principio, el Espíritu Santo fue el protagonista, ¿no?, de la palabra, porque si ustedes recuerdan, siempre habíamos enseñado que el Espíritu Santo hace 3 cosas con respecto a la palabra, ¿no? El Espíritu Santo revela, ¿se acuerdan? El Espíritu Santo inspira y el Espíritu Santo ilumina con respecto a la palabra. Entonces, siempre decimos que la palabra de Dios le llegó al hombre, nos llegó a nosotros, ¿no es cierto? Y por ejemplo, la palabra estaba en la mente de Dios, en la mente de Dios, y Dios la trajo al hombre, la puso en la mente del hombre. Eso es revelación. Cuando el hombre empezó a recibir de parte de Dios la palabra, eso se llama revelación. Después nosotros vemos que el hombre, con el tiempo, fue escribiendo en papeles, bueno, en papiros, todo eso que ya sabemos, ¿no? En distintos, digamos, de distintas formas fue escribiendo. Entonces de la mente del hombre pasó al papel la palabra. Y eso se llama inspiración. Por eso el apóstol Pedro decía que los santos hombres de Dios fueron todos inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Y la palabra dice que tenemos la palabra profética más segura, que es la Biblia, ¿no? ¿Por qué? Porque la Biblia vino de la mente de Dios a la mente del hombre a través de la revelación. De la mente de Dios, del hombre al papel a través de la inspiración. Y ahora el Espíritu Santo del papel, como estamos leyendo nosotros la Biblia, a la mente del hombre de nuevo. Ahora eso se llama iluminación. Ahora siempre fue el Espíritu Santo el que hizo la obra, ¿no? Por eso necesitamos depender del Espíritu Santo, ¿no? Porque Él es el que nos puede iluminar para que podamos tener una comprensión muy profunda y clara de la revelación de Dios, que está escrita a través de la inspiración en la Biblia, en el papel que tenemos nosotros hoy. Así que tenemos que estudiar la palabra. Es muy importante estudiar la Biblia, pero dependiendo de la obra y de la presencia del Espíritu Santo, ¿no? Que Él nos hable, que Él nos ministre, que Él nos vaya revelando. De hecho, muchos de ustedes han tenido esos momentos de iluminación que quizás no se dieron cuenta.
Pero ¿cuántas veces, por ejemplo, han leído textos bíblicos que no entendían y un día de repente lo leyeron y lo entendieron? Y se le abrieron los ojos y dijeron, wow, mira, esto nunca lo entendí. O de repente ustedes están en la iglesia y yo estoy predicando, o cualquiera está predicando, y sobre un texto que conocemos de memoria, pero de repente hay una palabra, una frase que nunca la habíamos visto, y el Señor la trae a nuestro corazón. Y decimos, wow, mira, nunca me di cuenta de esto. ¿Y por qué? Porque ese fue el momento en que el Espíritu Santo te iluminó, trajo la iluminación. Y por eso Él sigue iluminándonos. Y por eso necesitamos nosotros depender de Él. También dijimos que hay que tener una libreta, cuando nosotros vamos a estar con el Señor, lo importante es también poder, como dijimos, ¿no? Ir con la Biblia, con una libreta y tener esta actitud. Yo quiero, ¿saben qué? Me di cuenta en tantos años que a veces nosotros es como que nos dormimos en las cosas de Dios y no tenemos el mismo entusiasmo que teníamos antes. Yo me acuerdo cuando recién me convertí al poquito tiempo, aquellos que conocen mi casa saben que tengo una biblioteca muy importante, muchísimos libros. Y yo estaba tan enamorado de la palabra y de querer conocer más de Dios que me leía un libro por día. Un libro por día. Era una cosa tremenda. Pero ¿qué pasó? Con los años empecé a leer un libro por semana. Después empecé a leer un libro por mes. Y bueno, ahora no le cuento, pero me cuesta volver a lo que antes hacía. A veces voy a los congresos y compro 5, 6, 10 libros, los traigo y después me doy cuenta que tengo libros en la biblioteca que nunca he leído, que los tengo ahí y están nuevitos porque nunca los he tocado. Entonces como que vamos perdiendo esa experiencia que hemos tenido con Dios, como decía Blackaby, ¿se acuerdan? En el libro ese, Mi experiencia con Dios, tan lindo. Y tenemos que volver a eso. Dios ya nos dio la revelación completa que es la Biblia. Dios ya inspiró a los santos hombres de Dios para que nos escribieran. Ahora el Espíritu Santo nos quiere iluminar, pero para eso yo tengo que preparar el ambiente para que el Espíritu Santo me ilumine. Así que si yo voy a tener un tiempo con Dios, no puedo estar con la tele prendida, no puedo estar navegando en internet, no puedo estar con el teléfono, sino que tengo que decir, bueno, yo una horita me voy a separar, voy a encerrarme en mi habitación o en algún lugar de la casa, me llevo la Biblia, me llevo el cuaderno, me llevo un lápiz, una lapicera y ahí me concentro. Cuando mucho podés poner algo de música cristiana, algo suave, como para que te haga entrar en la presencia del Señor. Y entonces ahí empezar a buscar y a buscar para poder tener esa experiencia de que Dios te traiga una palabra fresca, una frase fresca, de que Dios te ilumine y te dé a vos una revelación nueva de algo que estaba oculto para tu vida y que si vas a enseñar en el grupo esa semana, que el Espíritu Santo te guíe. Muchas veces nosotros tomamos materiales de otros y los copiamos y los predicamos y no digo que esté mal, ¿no? Una vez me decía un hermano pastor, pero dos cosas me decían. Una cosa me decían que no está bien darle de comer a la iglesia guiso recalentado. ¿A quién le gusta el guiso recalentado? A mí me encanta, no sé. A mí me gusta. Bueno, pero me decían que no, o sea, que los mensajes que uno había predicado en otro tiempo, que no estaba bien volverlos a predicar, porque era como darle comida recalentada a la iglesia. Y bueno, yo estuve orando al Señor y le preguntaba, porque la verdad es que yo tengo en mi biblioteca, tengo un montón de sobres con mensajes desde que empecé. Tengo los mensajes cuando no tenía ni computadora, no tenía ni máquina de escribir, y escribía a mano los mensajes y los tengo todos guardados en sobres separados, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, bueno, todo. Y después cuando empecé a comprar una maquinita de escribir, bueno, los que tengo con máquina de escribir, y después gracias a Dios vino la
computadora y ahora tengo todo digitalizado, menos los viejitos no. Y hay un hermano que está por ahí que me debe algunos mensajes que le di para que me pase hace como 10 años, pero se ve que le gustaron mucho y todavía no me los devolvió, ni me los pasó tampoco, no sé qué hizo. Espero que no me lo haya perdido. Si estás ahí, gordito, bueno, acordate. Pero bueno, ahí están, ¿no es cierto? Y muchas veces yo he revisado esos mensajes y Dios me ha vuelto a hablar con esa misma palabra. Y he predicado esos mensajes muchas veces y Dios los ha usado porque yo entendí que esos son mensajes que han venido de parte de Dios. Es como que digamos nosotros que la Biblia es un guiso recalentado, porque siempre leemos los mismos pasajes, ¿no? Entonces decía, agarrar el Salmo 23 y ya lo predicaron como 300.000. Entonces uno dice, pero eso es guiso recontra recalentado, podríamos decir, pero no. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios es como que todo el tiempo se renueva y la palabra de Dios tiene vida. Y entonces cuando nosotros predicamos la Biblia, ¿no es cierto? Esa palabra todo el tiempo se va renovando y Dios va trayendo sobre la misma palabra distintos aspectos o revelaciones para que nosotros podamos compartir con las personas. Así que damos gracias al Señor por, no sé cómo vamos. No sé, estoy perdido con la hora, pero bueno. Sigo un poquito hasta que nos corten. Entonces vamos a estar recordando, ¿no es cierto?, la importancia de estar en la presencia de Dios, de tener nuestro tiempo de búsqueda, y qué lindo sería que ustedes puedan tener ese tiempo, que puedan volver a tener ese tiempo, aquellos que no lo tienen, y que puedan contarnos también, o puedan contarme en un mensajito, pastor, estuve orando esta mañana, o a cualquier hora que lo haga, y el Señor me dio una palabra y a través de esa palabra Dios me puso en el corazón de que tengo que enseñar tal cosa. Y bueno, yo creo que la idea de Dios es esa. Amén. Y en cuarto lugar habíamos estado viendo el tema de exponernos a ser lavados y limpiados por la palabra. La palabra de Dios es increíble, la palabra de Dios es maravillosa. Hay un pasaje que yo creo que también lo he predicado y lo he enseñado en la iglesia, que es el Salmo 19. El versículo 7 en adelante nos habla acerca de lo que es la palabra y de lo que hace la palabra. Y por eso lo que nosotros enseñamos a través de la Biblia, mi hermano, es algo que genera nueva vida, que genera cambios, que genera transformación, que hace que las personas puedan conocer más a Dios. Y por eso es que tenemos que preparar bien lo que enseñamos. Pero ahí en el Salmo 19, versículo 7, que es un salmo que yo amo mucho, dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Fíjense, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Amén. Nosotros somos personas sencillas y a veces hablamos con tanta sabiduría, pero es la palabra de Dios, es la palabra de Dios, que hace sabio al sencillo. Dice: los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Qué hermoso, ¿no? Cuando yo tenía un compañero en el banco que por muchos años fuimos compañeros y trabajábamos juntos, y yo con todo el entusiasmo que tenía de la palabra siempre iba y le predicaba a él, le predicaba lo que predicaba en la iglesia, iba y le predicaba y le predicaba, y a él le encantaba escucharme, y muchas veces cuando le estaba predicando yo no me daba cuenta, pero él terminaba llorando. Estábamos los dos solos ahí en el banco y él terminaba llorando, emocionado. Y entonces me daba cuenta cómo el Señor alumbraba sus ojos, cómo el Señor abría sus ojos para que él pudiera ver a través de la palabra. Versículo 9 dice: el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Y bueno, y sigue hablando acerca del juicio de Jehová,
y bueno, dice que es más deseable, son más deseables que el oro y más que mucho oro refinado y dulce más que miel y que la que destila del panal. La Biblia es maravillosa y Dios nos ha dado un privilegio, hermanos, increíble. Dios nos ha confiado a nosotros esta revelación tremenda que el Señor trajo para toda la humanidad. Entonces la idea es que en este curso nosotros podamos tomar la enseñanza, la predicación, el evangelismo, todo lo que tiene que ver con la presentación del evangelio, con mucha responsabilidad y compromiso, porque no estamos compartiendo algo nuestro, estamos compartiendo algo que el Señor, que es del Señor y que el Señor ha querido compartir con nosotros. Y qué lindo, hermanos, que nos podamos preparar de la mejor manera. Así que yo quiero animarles para que podamos tomar tiempo para analizar estos estudios que yo les estoy mandando, y si ustedes quieren lo pueden enriquecer. Yo sé que a algunos les gusta estudiar más y lo pueden enriquecer, pero por lo menos yo estaría feliz si ustedes pueden tomar con responsabilidad estos estudios que yo voy a estar mandando cada lunes, para que lo tengan con tiempo y lo puedan analizar durante la semana, y de esa manera puedan aprender por lo menos las cosas básicas de la homilética. Como dije, en la lección 2 vamos a hablar acerca del predicador o del maestro. En la lección 3 vamos a hablar acerca de las distintas clases de sermones, que es muy importante. Quizás algunos de ustedes tienen una idea y quizás algunos nunca escuchó, pero hay distintas maneras de preparar sermones, y esto les va a ayudar mucho a ustedes a preparar las lecciones y a enfocarse correctamente cuando quieren enseñar algo. En la cuarta lección vamos a ver partes de un sermón. Ahí nos vamos a detener en las partes de un sermón, como por ejemplo cómo seleccionar el tema, el texto bíblico, cómo armar una introducción, el desarrollo del mensaje, la conclusión y algo que es muy importante, que es la aplicación, porque si yo termino con una conclusión, pero la gente no lo puede aplicar. ¿Se acuerdan cuando yo siempre digo en la Biblia, bueno, ¿para qué me sirve a mí esto que decía Salomón? ¿Para qué me sirve esto que decía David? ¿Para qué? Después de tantos miles de años, bueno, lo que le pasó a Daniel en 600 años antes de Cristo, ¿para qué me sirve hoy? O sea, toda la Biblia está preparada para toda la humanidad desde el principio hasta el final. O sea que cada texto bíblico que yo lea tiene una aplicación para mi vida. El tema es que yo descubra esa aplicación. Así que en cada enseñanza, en cada mensaje, nosotros tenemos que saber cómo aplicar esa enseñanza para que la gente la pueda poner en práctica y la pueda vivir hoy, en el 2020, ¿no? Aún en medio de la pandemia, como estamos viviendo, que ellos puedan recibir el mensaje y lo puedan aplicar correctamente a su vida. Así que bueno, vamos a hablar de eso, de las partes de un sermón, cómo preparar el sermón, y después vamos a hablar de cómo predicar, de la predicación. Bueno, algunos de ustedes ya están aprobados porque ya los escucho y la verdad que bueno, muchos de ustedes predican muy bien, gracias a Dios. Pero bueno, vamos a hablar un poquito del tema de la predicación del sermón, que sería ya el final de la clase, ¿sí? Así que bueno, ¿cómo estamos? Ya está para cortarse. Bueno, ya estamos, me dice Marita, aparte estoy escuchando ruido de cubiertos. Es Desmond y Diana. Desmond y Diana están con los cubiertos ahí, nos convidan. Pero bueno, bueno, coman tranquilos. Bueno, espero que les esté siendo de bendición. Lo que quiero animarles es a no abandonar, como me hacen en la iglesia. Ahora es más fácil, no tienen que ir a la iglesia, no tienen que... es más sencillo, más fácil. Si algo les cuesta, me mandan un mensajito y yo voy a tratar de ayudarlos en lo que pueda para que puedan aprovechar este tiempo. Son 6 clases solamente y vamos a terminar la materia, y después vamos a estar dando, les comento solamente,
la materia de bibliología o hermenéutica, que es una materia que me encanta a mí también, que va a hablar de la inspiración de la Biblia, formación de la Biblia, la circulación de la Biblia, vamos a ver un poco la parte histórica, el canon, que algunos, los libros apócrifos, todo eso. El tema de, bueno, los modismos, como hablábamos, no sé si sabían que la Biblia tiene modismos hebraicos, y bueno, que hay que conocer algo de eso. Pero bueno, ahora no les voy a hacer lío, porque eso lo vamos a ver en la segunda materia. Pero bueno, quiero animarles a que no aflojen, a que gracias a Dios se anotaron un montón, somos más de 40 y creo que cerca de 48. Y una bendición, la verdad que la primera semana me estaba desanimando un poco porque no se anotaba nadie. Y yo digo, son tan remolones, esperan a último momento todo. Pero después se empezaron a enganchar y bueno, espero que el Señor nos ayude principalmente a prepararnos, porque viene un tiempo muy especial, hermano, y Dios va a necesitar muchos predicadores y predicadoras, y muchos maestros y maestras de la palabra, y que como decía Pablo, tracemos bien la palabra, que no nos vayamos ni para la izquierda ni para la derecha, sino que podamos interpretar correctamente la Biblia y dar el mensaje claramente para que la gente lo pueda entender y lo pueda recibir. Amén. Por eso quiero decirles que es muy importante que lo que nosotros enseñamos sea sencillo. A veces parece que es para los nenes de jardín infante, pero yo quiero decirles que la gente incrédula, a los que tenemos que evangelizar y tenemos que ganar, no tienen ni idea de la palabra. Y lo que para nosotros parece algo sencillo o básico, para ellos es algo nuevo, completamente nuevo y a veces incomprensible. ¿Se acuerdan lo que le pasó a Nicodemo? Jesús le dijo una sola cosa, le dijo, ¿te es necesario nacer de nuevo? Y quedó tildado. Se tildó Nicodemo y era un maestro de la ley, era una persona que conocía la Biblia. Sin embargo, cuando Jesús le dijo una verdad nueva, él quedó tildado y no entendía. Así que seamos prácticos, seamos sencillos. El tema no se trata de dar clases magistrales para quedar bien con la gente o nosotros hacernos ver, sino que la gente tenga que entender la palabra y la pueda aplicar y la pueda vivir. Eso es lo más importante. Es el mensaje más efectivo, el que la gente entiende, recibe y vive. No hay otro. Amén. Así que bueno, ¿qué le parece si oramos? Y después todos los que tengan alguna duda me escriben al WhatsApp, si quieren al mío o al del grupo, no hay problema. Si tienen alguna duda, y si no, los bendecimos y los dejamos comer tranquilos. Le voy a pedir a Marita, que está al lado mío, que tenga una oración para terminar. Amén. Señor, te damos muchas gracias, Señor, por esta oportunidad, por el privilegio que nos das de poder estudiar tu palabra en este tiempo, Señor, aunque estemos en crisis, Señor, estemos en problemas tal vez, pero Señor, tú nos das este tiempo para que podamos esforzarnos y aprender de tu palabra, prepararnos para hacer tu trabajo con eficiencia, con excelencia, Señor. Te agradezco, Señor, por cada hermano que se anotó en este seminario. Te rogamos que tú nos ayudes a no abandonar, a no bajar los brazos, a no sentirnos mal si no podemos lograr los objetivos, sino que no abandonemos, sino que siempre estemos dispuestos a avanzar y a no desmayar. Amén. Señor, bendecimos a cada hermano que está conectado y aún a aquellos que no pudieron hacerlo, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. Amén. Que el Señor les bendiga, los queremos mucho y nos encantó verlos. A Nico, a Jessy. Chao, Jessy. Bendiciones para todos. Chao, amigo. Hola, Jorgito. Ahora se pueden saludar 2 minutos. Sí, si quieren, salúdense. Qué lindo verlo a Desmond y Diana ya. Sí. Hola, Edu. Eduardito, Dios te bendiga, amigo. Bendiciones. ¿Quién está? Katia. Ah, Katia. Hola, Katia. Bien, Dios te bendiga. Qué bueno. Qué bueno. Hola, Romy. Hola, Jorge. Hola, Rita, sí.
Mirá, Rita, está más delgada. Qué lindo. Qué bueno esto, porque también nos podemos ver.